Bienvenidos al curso de TensorFlow Low Level API. En este caso he creado un archivo de tensores.py y vamos a ver lo que son los escalares en TensorFlow. Se comienza siempre realizando la importación de la biblioteca. Entonces estoy importando aquí TensorFlow ASTF y vamos a imprimir también la versión que estoy importando. Entonces sería TF, voy a cesar su clase que sería version y con eso ya me imprimiría la versión. Aquí estoy utilizando el Visual Studio Code, entonces aquí yo obtengo la posibilidad de hacer un switch entre algunas versiones de Python, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el Python estoy utilizando el 3.8.5, 64 bits. Ustedes van a tener que configurar la versión de Python que quieran utilizar. Vamos entonces a ejecutar este código Python 3 y vamos a ejecutar el archivo de tensores. Se carga correctamente, me dice que es 2.2.0, o sea, estoy con soporte para GPU. Todo lo que yo ejecute aquí se va a ejecutar en mi CPU. Para poder entender el concepto, vamos a ver una función simple, es una función cuadrática que representa una parábola gráficamente. Y esa función contiene tres constantes, que sería la A, la B, la C, y una variable que sería la X, ¿no? Entonces, esto, la verdad, ¿no? Esto es un par ordenado, X, Y, donde el f de X, en este caso, va a representar el valor que tome en el eje Y, ¿ok? Entonces, vamos a imprimir esos valores. Para construir la ecuación, tenemos que definir entonces tres constantes. Vamos a comenzar por ello. El A, esto le voy a decir que va a ser la constante. Para eso le voy a importar la biblioteca TensorFlow, a cesar la función de constants. Y acá me dice que quiere el valor que va a tener. El A, en mi caso, que es esta función cuadrática, vale 2. Entonces va a tener el valor de 2. Del mismo modo voy a ir con el coeficiente B. Este coeficiente en mi función cuadrática vale también el valor de 2. Entonces también le voy a poner 2. Y por último sería el C, que también es una constante y también tiene un valor escalar que sería de 5. Aquí tendría las constantes. Si yo imprimo estos valores, vamos a ver qué es lo que nos va a dar. A, B, C. Vamos a ejecutar el script. Me cargó acá correctamente la librería CUDA, porque estoy utilizando aceleración de GPUs. Y acá me imprime la siguiente estructura, miren. Me imprime el valor de 2, la constante también de 2 y una constante con valor de 5. Fíjense que la estructura aquí es de tipo de TensorFlow. Si acá yo le doy, por ejemplo, vamos a darle inicialmente un type. Vamos a darle un type solamente de una constante. Y vamos a imprimir nuevamente. Ok, acá me dice que es de un tipo de una clase de TensorFlow. Ok, y es un Eager Tensor. Entonces, esto de aquí no es el valor. Lo que me está imprimiendo no es el valor en sí. Caso yo quiera el valor de esa constante, entonces yo tengo que utilizar una función que es la función de NumPy. Y aquí yo sí puedo imprimir el valor de la constante que he utilizado. Miren, acá ya me imprime el valor, que sería 2. Entonces, tomen cuidado con eso. Creado las constantes, vamos a crear así las variables. Yo tengo una variable en este caso que sería el X. Entonces, el X va a ser igual a tf.variable con V. Y aquí lo que me dice es que yo le dé un valor de inicialización. Vamos a asumir que nuestra función cuadrática va a comenzar desde el 0, desde el 0 en el eje X. Entonces le voy a dar aquí 0. Y vamos a imprimir nuevamente el X para ver qué es lo que nos da. Se carga la librería correctamente y me dice nuevamente, me arroja una estructura de este tipo y me dice que el valor es igual a 0. Ojo que aquí la forma me lo está dando como vacío porque es un escalar. Recuerden eso, no es un arreglo ni es un vector. Bien, entonces ya con nuestras variables y constantes definidas, vamos a ejecutar el resultado. F de X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al A multiplicado por X dos veces, ¿no? Podemos utilizarlo así.
Esto más el b por x. Entonces b multiplicado por x. Y por último, el c. Aquí sería ya mi función modelada utilizando TensorFlow. Vamos a imprimir este valor. Vamos a ver qué es lo que nos da. Imprimiendo nuevamente, ejecutando el script, me dice que me da un valor de 5. Obviamente, porque si yo defino el x como 0, simplemente voy a tener el punto de corte, que el punto de corte es el coeficiente c. Entonces, está funcionando. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una constante y una variable? Una constante tiene una dirección de memoria única, inmutable, por lo tanto, no se puede redefinir. En cambio, una variable tiene un valor de inicialización y va, como su nombre lo dice, variando. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a crear un lazo de repetición for. Voy a dar aquí el valor de xi, que sería el x iterable, ¿no? Y voy a crear un rango de ejecución de mi función. Vamos a darle un rango desde el 0 hasta el 15, solamente para pruebas. Y acá le voy a pedir que me calcule nuevamente el f de x. ¿Ok? Entonces voy a copiar nuevamente esta función, porque quiero que nuevamente me calcule el f de x. Pero ojo, que yo le voy a decir lo siguiente. Mira, quiero que el x obtenga el valor de xi. El valor del xi va a ir cambiando su valor de 0 hasta llegar al 14. Recuerden que en Python el range siempre es 1 menos, ¿ok? Entonces, conforme vaya cambiando su valor, quiero que me vaya ejecutando esta función. Y vamos nuevamente aquí a hacer un print. Vamos a decir cuando x es igual, acá voy a crear que sería una máscara de string. Entonces val1 f de x es igual, y aquí voy a crear otra máscara con el valor de val2. Ok, entonces ahora voy a dar un format para decir quién va a tomar esos valores. El val1 va a ser igual simplemente al valor inicial de x, o sea, va a ser xi. Y el val2 va a ser el valor en f de x, que recuerden que es igual a y, en una función cuadrática. Eso va a ser igual a f de x. Perfecto, entonces ahora vamos a ver en esta estructura qué es lo que nos retorna. Ejecutando nuestro script, miren qué interesante. Aquí me está calculando todos los valores del 0, obviamente que era 5, ya lo habíamos comprobado, hasta el 14, que es 425. Entonces tendríamos aquí tanto los valores de x y de y de esa función cuadrática. Eso sería todo con lo que es constantes y variables. Y nos vemos en la siguiente con lo que serían vectores y matrices. Gracias.